Bueno, y ahora un pequeño tutorial de pandereta de cómo se tocaba en mi pueblo. A ver, en mi pueblo se tocaba con la mano así. No se tocaba así, no se tocaba así, no se tocaba así y no se tocaba así, que era como tocaba yo y le repateaba muchísimo a los panderistas que yo no hiciera como ellos lo hacían. Se tocaba con la mano así. El golpeo de la pandereta siempre se basa en este movimiento, ¿vale? En mi pueblo era muy raro que hicieran así. Ellos siempre lo hacían así. Ellos los golpes fuertes los marcaban con el pulgar, ¿vale? Ellos cuando tocaban siempre tocaban así. No lo hacían fuerte, porque si tú te venías arriba y te ponías a marcar con el pulgar, pues te tiraba una semana meando agarrándotela con la izquierda, porque era un estilo bastante jodido si te venías muy arriba. Jaime solía tocar haciendo más corridas, es decir, él las parrandas las hacía así. Y la jota, si no recuerdo mal, la hacía así. Antonio la hacía con el mismo puzzle rítmico, pero un poquito más golpeada. Él las parrandas la hacía así. ¿Vale? En vez de hacer las corridas, él terminaba siempre con dos golpes. ¿Vale? Y las jotas también las hacía con un poquito más de golpe. ¿Vale? En vez de hacerla, la hacía. ¿Vale? En cuanto a Pablines, cuando yo lo conocí, llevaba retirado del mundo de las cuadrillas una barbaridad. Y el hombre tocaba, pero ya se notaba que los dedos no le raqueaban mucho. Él lo que hacía, cuando tocaba la pandereta, para poder suplir el que no se le resbalaran los dedos, era que hacía un pequeño movimiento circular. Era bastante cachondo. No sé si eso llegó a ser su técnica para tocar la pandereta, o si el hombre ya, como no había perdido el agarre de los dedos, pues lo hacía de esa manera. Pero también es muy interesante. Ese tipo de técnica también está bastante chula. Eso sí, en el tema del golpeo y los puzzles rítmicos y demás, lo hacía prácticamente igual que el otro. Solo que él, en vez de raquear, pues lo hacía de esa manera y bastante interesante. Este estilo de pandereta, como veis, no es un estilo que se luzca mucho y hace que el pandero no sea protagonista. Es imposible hacer volumen tocando de esa manera. Pero los panderistas viejos siempre me decían todo lo mismo. En el pueblo, la pandereta lo único que llevaba era la marchica. Tú ibas marcando el compás, tú ibas acompañando, pero el protagonismo no lo tenía nunca el pandero. El pandero era solamente para acompañar. Se me olvidó deciros que en las parrandas, el pandero, cuando empiezan tocando los acordes, cuando empiezan con los raqueos, el pandero no empieza, como mucho acompaña un poquito, pero no empieza en serio hasta que se canta la primera mudanza. Cuando se cantan los dos primeros versos de la parranda, ahí es cuando empieza el pandero en serio y ahí es cuando empiezan los platillos en serio. Antes de que se empezara la parranda o se empezara la jota, el pandero no empezaba. Y los platillos tampoco. Hasta que no se empezara a cantar, no se empezaba a tocar en serio. Este estilo de pandero, por su propia naturaleza, algún día os hablaré un poco sobre el mundillo de los panderos, de las técnicas y del rollo que tiene, porque es bastante interesante. Este tipo de técnica exige que el pandero no sea grande. Aquí tenemos una foto del pandero de la antigua cuadrilla de las Cuchas y como veis no es muy grande. ¿Y todo eso por qué? Porque si tú tienes un pandero grande y tú tienes que marcar con el pulgar y solamente por raqueo, cuando tú marques con el pulgar, el pandero es tan condenadamente grande que no se va a oír casi el marcado. Esos panderos requieren que tú lo golpees. Cosa que si el pandero es pequeñillo, pues tú con el pulgar marcas sin problema y se te oye, se te escucha bastante. Sé que para los que no son panderistas o los que no les gusta este tipo de cosas, pues seguramente este vídeo carezca de total interés, pero siempre resulta interesante las técnicas y los modos de tocar que tenían los cuadrilleros antiguos, los cuadrilleros viejos. Y esta técnica pues me parece súper interesante y me parece súper bonita, aunque bueno, tampoco es una técnica muy de relumbrón, pero es que en el mundillo de las cuadrillas, para que algo sea bonito no tiene que ser vistoso, no tiene que ser rimbombante,
y aunque a muchos les choque, ni siquiera tiene que ser perfecto. Para que algo sea bonito en el mundo de las cuadrillas, pues tiene que tener su cosita. Y vosotros que sois cuadrilleros, pues me entendéis perfectamente. Y nada, pues ya está. Ya sabéis un poco cómo tocaban la pandereta en mi pueblo. Hasta luego.